hijo desquiciado de mi vecina le quitó la vida a mi perro. Presenté cargos para obtener justicia, pero su madre empezó a mentir sobre mí y a fabricar pruebas, e incluso intentó incendiar mi casa. El hijo de 23 años de mi vecina es una pesadilla con la que convivir, y me di cuenta rápidamente de esto cuando, en mi primer día, me hizo una broma de robo a mano armada. Llamó a mi puerta con una máscara, y cuando abrí, sacó un cuchillo. Entró y sacó una cuerda, luego me ató las manos a la espalda, y solo entonces se quitó la máscara y reveló que era una broma. En las semanas siguientes, arrancó las flores de mi jardín porque eran demasiado bonitas. Rayó mi coche después de que lo regañé por arrancar las flores, e incluso colocó una escalera contra mi casa. Luego se metió por la ventana para fisgonear mientras yo estaba en el baño. Alrededor de un mes después, estaba paseando a mi perro cuando él salió con una mirada violenta. No estoy segura de por qué estaba enojado, pero me agarró agresivamente del brazo y fue a gritarme. Pero mi Jack Russell de 5 meses me defendió mordiéndole en la pierna. Él intentó patear a mi perro y no dejó de mover el pie hasta que conectó con la nariz de mi cachorro, haciéndolo chillar. Le dije de todo, pero en lugar de escuchar, se alejó, diciéndome que me despidiera del pequeño pedazo de basura. Esa noche, me desperté para encontrar a mi cachorro no en mi cama, sino en mi patio trasero. Estaba cubierto de su propia sangre, no respiraba y tenía una enorme herida en el abdomen. Esa noche, mientras estaba en mi patio trasero, mirando el cuerpo sin vida de Max, las lágrimas que había estado conteniendo se liberaron. Grité en la noche, un sonido crudo y desgarrador, lleno de dolor y rabia. Esto no fue solo un acto de crueldad sin sentido, fue personal. Jeremy había matado a Max porque podía, porque sabía que me dolería, y su madre probablemente lo excusaría como lo había hecho con todo lo demás. La policía llegó poco después de que los llamé. Mis manos todavía temblaban mientras explicaba la situación, pero, tal como temía, parecían desinteresados en hacer algo. Sin pruebas contundentes, dijeron, tenían las manos atadas. Presentaron un informe, prometieron investigarlo, pero por su tono pude darme cuenta de que lo consideraban un asunto sin importancia. Estaba devastada. Max no era solo una mascota, era mi compañero, mi familia, y Jeremy me lo había quitado sin consecuencias. En los días siguientes, el comportamiento de Jeremy empeoró. Apenas podía salir de mi casa sin verlo parado en su porche, mirándome con esa sonrisa petulante y amenazante. Sabía que la policía no iba a hacer nada, y ahora se sentía envalentonado. Cada mirada, cada sonrisa, se sentía como un recordatorio de que podía hacer lo que quisiera y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Traté de mantenerme reservada, esperando que si lo ignoraba, él podría perder el interés, pero no lo hizo. Una noche, llegué a casa y encontré mi jardín destruido de nuevo. Las flores que había replantado minuciosamente después de la última vez fueron arrancadas del suelo, sus tallos rotos y esparcidos por el césped. Mi sangre hervía, pero ¿qué podía hacer? Nadie escucharía, ni la policía, ni los vecinos, y ciertamente no su madre, Linda. Unos días después, Linda apareció en mi puerta. No la había visto mucho desde que Max murió, y una parte de mí esperaba que estuviera avergonzada por el comportamiento de su hijo, pero tan pronto como la vi parada allí con esa familiar sonrisa forzada, supe que no era así. Solo quería pasar y aclarar las cosas, dijo, su voz goteando falsa preocupación. Sé que Jeremy puede ser un poco tosco, pero no es un mal chico. Simplemente se deja llevar a veces. ¿Dejarse llevar? Mi perro estaba muerto, mi jardín estaba arruinado, mi coche había sido rayado, pero para ella, solo era Jeremy siendo Jeremy. Siento lo que le pasó a Max, continuó, como si esa disculpa a medias pudiera borrar lo que se había hecho, pero ya sabes cómo son los animales. No deberías dejarlos sin supervisión. La miré fijamente, con la boca abierta por la incredulidad. Me estaba culpando, de alguna manera, en su mente retorcida, esto era mi culpa. Tu hijo mató a mi perro, dije, mi voz fría y firme, y si no haces algo al respecto, solo va a empeorar. La sonrisa de Linda vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Jeremy no quería que las cosas llegaran tan lejos. Simplemente tiene mal genio, ya sabes, pero es un buen chico en el fondo. Creo que ustedes dos simplemente empezaron con el pie izquierdo. ¿Pie izquierdo? Quería gritar. En cambio, simplemente le cerré la puerta en la cara. La semana siguiente fue un infierno. La presencia de Jeremy se cernía sobre mí, incluso cuando no podía verlo. Me sentía atrapada en mi propia casa, constantemente al límite, esperando la próxima broma o acto de vandalismo. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, mi corazón se aceleraba,
temiendo que hubiera regresado para destruir algo más, y luego la situación empeoró. Era tarde una noche cuando escuché pasos en mi porche. Me congelé, escuchando mientras se acercaban a la puerta principal. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba sigilosamente a la ventana, mirando a través de las persianas. Jeremy estaba parado allí, mirando mi puerta principal. Por un momento, pensé que iba a entrar de nuevo, como lo había hecho el día que se metió por mi ventana, pero en lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre, deslizándolo por debajo de la puerta. No me moví hasta que lo escuché alejarse, sus pasos desvaneciéndose en la noche. Solo entonces reuní el coraje para abrir la puerta y recuperar el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, y mi estómago se revolvió cuando leí las palabras: «Despídete de tu casa». Me senté, agarrando la carta, mi mente corriendo. Esto ya no era solo una broma. Jeremy me estaba amenazando. No podía vivir así. Algo tenía que cambiar. Al día siguiente, fui a la estación de policía de nuevo. Llevé la carta. Expliqué todo lo que había sucedido desde la muerte de Max. El oficial en el escritorio escuchó pacientemente, pero su expresión me dijo lo que ya sabía. Sin pruebas contundentes, había poco que pudieran hacer. Salí de la estación sintiéndome derrotada, pero no iba a rendirme. Empecé a documentar todo. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad, con la esperanza de que si Jeremy intentaba algo de nuevo, lo atraparía en el acto. Comencé a llevar un diario detallado de cada interacción, cada amenaza, cada acto de vandalismo. Estaba decidida a construir un caso, sin importar cuánto tiempo llevara. Mientras tanto, Jeremy no cedió. Unos días después de la carta, me desperté y encontré las llantas de mi coche rajadas. Las cámaras no lo captaron en el acto, pero sabía que era él. Podía verlo sonriéndome desde el otro lado de la calle mientras llamaba a una grúa para que viniera y reemplazara las llantas. Linda, por supuesto, no dijo nada. Continuó fingiendo que no pasaba nada, saludándome cada vez que pasaba por su casa, como si su hijo no estuviera tratando sistemáticamente de arruinar mi vida. Un mes después de la muerte de Max, el acoso llegó a un punto crítico. Era temprano en la noche, y estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un fuerte ruido proveniente del patio trasero. Salí corriendo, con el corazón latiéndome con fuerza, solo para descubrir que alguien había arrojado un ladrillo a través de mi puerta corrediza de vidrio. El vidrio estaba hecho añicos, los fragmentos esparcidos por la terraza. Unido al ladrillo había otra nota: «La próxima vez, serás tú». Me sentí enferma. Esto ya no era solo vandalismo. Era una amenaza directa contra mi vida. Llamé a la policía de nuevo. Mis manos temblaban mientras explicaba lo que había sucedido. Esta vez, se lo tomaron en serio. Un oficial llegó en cuestión de minutos, tomando fotos del daño y la nota. Les mostré las imágenes de seguridad, que habían captado a alguien con una sudadera con capucha huyendo de mi jardín, pero no eran lo suficientemente claras como para hacer una identificación positiva. Aún así, el oficial prometió mantener un coche patrulla cerca durante las próximas noches, por si acaso. No era mucho, pero era algo. Los siguientes días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Jeremy parecía haberse echado atrás, y por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Tal vez la presencia policial lo había asustado. Tal vez finalmente se había aburrido y se había fijado en alguien más. Pero entonces, una noche, estaba regresando de la tienda cuando vi humo saliendo del costado de mi casa. Mi corazón se detuvo. Dejé caer las bolsas de la compra y corrí hacia la casa, rezando para estar equivocada. Pero al doblar la esquina, vi las llamas. Mi cobertizo estaba en llamas. Grité, corriendo por la manguera del jardín. Pero para cuando logré apagar las llamas, el cobertizo no era más que un montón humeante de madera carbonizada. Todo lo que había dentro, herramientas, equipo de jardinería, fotos viejas, estaba destruido. Me quedé allí parada, mirando la destrucción, mis manos temblando de rabia. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Esto era todo. Esta era la gota que colmaba el vaso. Jeremy había cruzado una línea, y no iba a dejar que se saliera con la suya. A la mañana siguiente, tomé toda la evidencia que había reunido, las cartas, las imágenes de seguridad, el diario que había estado llevando y regresé a la estación de policía. No iba a irme hasta que tomaran medidas. Me senté en la sala de espera durante lo que parecieron horas antes de que un detective finalmente accediera a reunirse conmigo. Le conté todo, explicando la escalada del comportamiento de Jeremy durante los últimos meses. El detective escuchó atentamente, tomando notas mientras hablaba. Cuando le mostré las imágenes de la persona huyendo de mi jardín después de que se lanzara el ladrillo, hizo una pausa.
Podríamos obtener algo de esto, dijo, examinando las imágenes más de cerca. No es la mejor calidad, pero es suficiente para iniciar una investigación. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, Jeremy finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Durante las próximas semanas, la investigación policial avanzó. Entrevistaron a Jeremy, pero por supuesto lo negó todo. Linda, como se esperaba, lo respaldó, insistiendo en que su hijo estaba siendo atacado injustamente, pero la evidencia comenzaba a acumularse. Las imágenes de seguridad combinadas con las cartas y el patrón de acoso fueron suficientes para construir un caso. Entonces, una noche, recibí una llamada del detective. Habían arrestado a Jeremy, pero no fue por el incendio del cobertizo ni por las amenazas ni por el vandalismo. Era algo mucho peor. Jeremy había sido atrapado tratando de entrar en la casa de otro vecino. La policía lo había encontrado en el acto, y cuando registraron sus pertenencias, encontraron pruebas que lo vinculaban a una serie de robos en el vecindario. No solo me había estado atacando a mí, había estado aterrorizando a toda la comunidad. Me quedé impactada. Sabía que Jeremy era peligroso, pero no me había dado cuenta de la magnitud de sus crímenes. Finalmente, estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, después del arresto de Jeremy, me paré en mi patio trasero donde una vez estuvo mi cobertizo. Los restos carbonizados eran un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida en tan solo unos pocos meses. Mi pequeño hogar pacífico se había convertido en un lugar de miedo, tormento y violencia, todo gracias a una persona. No se trataba solo de las pérdidas materiales, el cobertizo, el jardín, Max. Se trataba de la sensación de seguridad que había perdido y cómo todo había sido arrebatado por el tormento implacable de Jeremy. Mientras caminaba por el patio, mi mente volvió al día en que me mudé. En ese entonces, estaba llena de esperanza. Había pensado que esta casa sería un nuevo comienzo después de dejar atrás una relación tóxica y un trabajo estresante. Ahora, sentía que había cambiado una pesadilla por otra. Pasé ese día limpiando los restos del cobertizo, tratando de salvar lo poco que podía. La mayor parte había desaparecido, quemada hasta quedar irreconocible. Encontré algunas herramientas, carbonizadas y ennegrecidas, pero nada de valor real. Mientras trabajaba, no podía evitar preguntarme cuánto de mi vida había arruinado Jeremy de lo que ni siquiera era consciente todavía. ¿Había revisado mis cosas antes? ¿Había estado en mi casa cuando yo no estaba, husmeando, planeando su próximo movimiento? Me daba escalofríos. Había instalado las cámaras demasiado tarde para captar la mayoría de sus acciones, pero saber que al menos tenía alguna prueba ahora me daba una pequeña sensación de alivio. Pero no cambiaba el hecho de que durante meses, se había salido con la suya aterrorizándome sin ninguna consecuencia. Más tarde ese día, alguien llamó a la puerta. Por una fracción de segundo, mi corazón se aceleró, pero cuando miré por la mirilla, vi que era el detective que había estado trabajando en el caso. Abrí la puerta y él me dedicó una sonrisa comprensiva. Buenas noticias, dijo. A Jeremy le han negado la fianza. No irá a ninguna parte pronto. Dejé escapar un largo suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Finalmente, un poco de justicia. Gracias, dije, mi voz temblorosa pero aliviada. ¿Hay más? Continuó. Encontramos algunas cosas cuando revisamos su teléfono. Pruebas de que había estado planeando entrar en tu casa a continuación. Tenía fotos de tu casa, tomadas a diferentes horas del día, notas sobre tu rutina. Parece que el incendio fue solo el principio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que era peligroso, pero escuchar que había estado planeando activamente algo peor me hizo sentir enferma. El detective me entregó su tarjeta y me dijo que llamara si necesitaba algo más. Le di las gracias de nuevo y cerré la puerta, apoyándome en ella para sostenerme. Jeremy había estado más cerca de destruir mi vida de lo que me había dado cuenta. En los días posteriores al arresto de Jeremy, comencé a notar cuánto había cambiado el vecindario durante su reinado de terror. No había sido la única que lidiaba con su horrible comportamiento. Algunos de los otros vecinos comenzaron a acercarse a mí, contándome sus propias historias. Aparentemente, Jeremy tenía un historial de acoso e intimidación incluso antes de que me mudara. Había destrozado otras propiedades, acosado a otros vecinos y, sin embargo, nadie había hecho nada al respecto. La gente tenía demasiado miedo o simplemente no quería involucrarse. Empecé a sentirme enojada, no solo con Jeremy, sino con todo el sistema que había permitido que esto continuara durante tanto tiempo. ¿Por qué nadie había hablado antes? ¿Por qué había tenido que pasar algo tan extremo como incendiar mi cobertizo para que lo arrestaran? No era la primera persona a la que había atormentado,
Y dudaba que fuera la última. A medida que pasaban las semanas, traté de volver a la normalidad, pero el daño estaba hecho. Mi otrora hermoso jardín seguía siendo un desastre, y cada vez que salía, esperaba ver a Jeremy acechando en las sombras. No podía quitarme la sensación de que todavía me estaba observando, incluso desde la cárcel. Sabía que era irracional, pero después de todo lo que había pasado, era difícil volver a sentirme segura. Traté de concentrarme en el trabajo, pero incluso eso se volvió difícil. Cada vez que escuchaba un ruido afuera o veía una sombra por el rabillo del ojo, mi corazón se aceleraba. Empecé a revisar 2 veces las cerraduras de mis puertas y ventanas, incluso a plena luz del día. Sabía que Jeremy ya no podía lastimarme físicamente, pero el costo mental de vivir bajo una amenaza constante había dejado su huella. Una tarde, mientras estaba sentada en mi sala de estar, noté un coche que pasaba lentamente por mi casa. No era la primera vez que lo veía. De hecho, lo había notado varias veces en los últimos días. Reducía la velocidad lo suficiente como para ser sospechoso antes de acelerar y alejarse. Al principio, traté de ignorarlo, pensando que probablemente era alguien perdido o curioso, pero cuando sucedió de nuevo, comencé a preocuparme. Anoté el número de la placa y llamé a la policía. Me aseguraron que lo investigarían, pero me di cuenta de que no se lo tomaban muy en serio. Después de todo, Jeremy estaba en la cárcel. No podía ser él, ¿verdad? Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada motor de coche distante me hacía tensarme. Seguía pensando en el coche que había estado dando vueltas por mi cuadra. ¿Y si era alguien relacionado con Jeremy? ¿Y si su familia estaba tratando de intimidarme ahora? Sabía que Linda seguía viviendo al lado, y aunque no me había molestado mucho desde el arresto, no confiaba en ella. Siempre había defendido a Jeremy, sin importar cuán horrible fuera su comportamiento. Había excusado cada cosa que me había hecho. ¿Por qué no intentaría vengarse ahora? Unos días después, el coche apareció de nuevo. Esta vez, se estacionó al final de la calle. No podía ver quién estaba dentro, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Llamé al detective y le expliqué la situación. Estuvo de acuerdo en enviar un coche patrulla para que pasara por el vecindario con más frecuencia. No era mucho, pero era mejor que nada. A medida que se acercaba la fecha del juicio de Jeremy, comencé a recibir cartas anónimas. Siempre estaban escritas a máquina sin remitente, pero el contenido era claro. Quienquiera que las enviara estaba tratando de asustarme. La primera era simple: retira los cargos o atente a las consecuencias. Llevé las cartas a la policía, pero no pudieron rastrearlas hasta nadie. Sospeché que Linda estaba detrás de ellas. Había estado callada desde el arresto de Jeremy, pero podía verla observándome desde su porche cada vez que salía de la casa. No me sorprendería que estuviera tratando de intimidarme para que me echara atrás. Siempre había mimado a Jeremy, tratándolo como si no pudiera hacer nada malo. La imaginé sentada en la mesa de su cocina, escribiendo amenazas con la misma sonrisa engreída que siempre mostraba cuando defendía a su hijo. A pesar de las cartas, me negué a dar marcha atrás. Había pasado por demasiado para rendirme ahora. Quería que Jeremy enfrentara la justicia, no solo por lo que me había hecho, sino por todo lo que había hecho pasar a todo el vecindario. Llegó el día del juicio y sentí una mezcla de miedo y alivio. Jeremy se enfrentaba a múltiples cargos, no solo por el acoso y la destrucción que había causado a mi propiedad, sino por los otros robos y delitos que la policía le había vinculado. Mientras estaba sentada en la sala del tribunal, sentí el peso de todo lo que había soportado, la ansiedad, el miedo, la impotencia. Todo había llevado a este momento. Jeremy estaba sentado al otro lado de la sala, con la expresión en blanco. Para alguien que había causado tanto dolor, parecía extrañamente distante. No pude evitar sentirme disgustada. Incluso ahora, no parecía importarle lo que había hecho. Cuando la fiscalía presentó las pruebas, incluyendo las imágenes de mis cámaras de seguridad y las cartas que había recibido, sentí una pequeña sensación de satisfacción. Finalmente, todo lo que había hecho estaba a la vista. El jurado podía ver el alcance total de sus actos y no había forma de que pudiera escabullirse esta vez. Linda se sentó detrás de él, con el rostro torcido por la ira. Me miró fijamente durante todo el juicio como si yo fuera la que estaba siendo juzgada. Todavía no podía aceptar que su precioso hijo no era la víctima aquí. Evité mirarla, concentrándome en cambio en el hecho de que finalmente se estaba haciendo justicia. Al final, Jeremy fue declarado culpable de múltiples cargos. El juez lo condenó a varios años de prisión y cuando escuché el veredicto, sentí una ola de alivio lavarme. Se acabó. La pesadilla que me había perseguido durante meses finalmente había terminado. Al salir de la sala del tribunal, pude sentir los ojos de Linda sobre mí,
Pero no me importó. Había ganado. Jeremy estaría tras las rejas y finalmente podría empezar a reconstruir mi vida. En los meses siguientes, poco a poco comencé a sentirme normal de nuevo. Replanté mi jardín, reparé los daños en mi casa e hice todo lo posible para seguir adelante. No fue fácil. Las cicatrices que Jeremy había dejado, tanto físicas como emocionales, tardarían en sanar, pero con él fuera, finalmente pude empezar a sentirme segura de nuevo. El recuerdo de Max se quedó conmigo. Lo extrañaba todos los días, pero sabía que había hecho todo lo posible para honrarlo enfrentándome al monstruo que me lo había quitado. Y en cuanto a Linda, rara vez la veía. Se mantenía reservada, probablemente humillada por la condena de su hijo. Finalmente, escuché por ahí que se había mudado. Por primera vez en meses, finalmente pude respirar. Con Jeremy en prisión y Linda fuera, mi casa ya no se sentía como un lugar de miedo. Había llevado tiempo, pero había reclamado mi espacio. No era el nuevo comienzo que había imaginado cuando me mudé por primera vez, pero en cierto modo, era un nuevo comienzo, uno que había sido ganado con esfuerzo a través de la resistencia y la determinación. La oscuridad que había nublado mi vida durante tanto tiempo se había disipado y por primera vez, pude finalmente mirar hacia el futuro sin miedo.